Algo muy extraño está ocurriendo en nuestro planeta, y no se trata de lo mismo de siempre. Desde animales que parecen existir en otra dimensión hasta fenómenos que muchos describen como auténticos presagios apocalípticos, como este río que literalmente parece sangre. Figuras inexplicables flotando en el cielo, momentos que desafían toda lógica y escenas que simplemente no deberían existir. Estos videos registran hechos impactantes que están ocurriendo en todo el mundo y que nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar. Bro. Realidades diferentes. Esta escena increíble fue captada desde el interior de una cabaña en Ottawa, Canadá, y muestra algo que simplemente no tiene explicación. La persona apunta la cámara hacia una ventana, donde se ve claramente una fuerte nevada cayendo justo afuera de la habitación. Pero cuando dirige la cámara hacia el espejo que refleja esa misma ventana, no aparece ni un solo copo de nieve. Todos en la habitación quedaron impactados y no podían entender lo que estaban viendo. El video se volvió todavía más misterioso cuando uno de ellos decidió acercarse a la ventana, tal como se ve en el reflejo del espejo. Y aún así, tampoco podía ver la nevada. Alguien comentó que quizá se trataba del ángulo de la cámara. Sin embargo, si solo fuera el ángulo, entonces el reflejo de la persona no habría aparecido exactamente como se veía. Y eso tampoco explica por qué todos en la habitación reaccionaron con la misma sorpresa ante esa escena imposible. A finales de julio de 2025, una escena inquietante apareció en el sur de Ucrania, en provincias como Zaporilla. Enormes enjambres de langostas llenaron el cielo, tan densos que parecían nubes oscuras en movimiento. En cuestión de minutos, las tierras de cultivo quedaron completamente arrasadas. Y lo más impactante es que los insectos incluso avanzaron hacia las ciudades, cubriendo calles y edificios con una capa viviente de alas en constante movimiento. Los agricultores corrieron para proteger lo poco que aún quedaba, pero el tamaño del enjambre hacía casi imposible luchar contra él. Hoy, los granjeros siguen batallando contra reloj para contener algo que podría convertirse en una amenaza aún mayor para sus cosechas. Pelícano transparente. Un clip grabado en Destin, Florida, dejó a muchos completamente desconcertados. Al inicio, solo parece un pelícano parado cerca del agua, pero al observar con atención, algo en su cuerpo no se ve del todo normal. Partes del ave parecen casi transparentes, como si sus plumas se estuvieran disolviendo en el aire. Cuanto más se mira el video, más extraño se vuelve, dando la sensación de que el pelícano está fallando, como si hubiera tenido un glitch y estuviera saliendo de la realidad. Algunos espectadores lo compararon con un error gráfico de videojuego, pero nunca se encontró una explicación clara. El clip dejó a muchos preguntándose si estaban viendo un simple fenómeno natural o algo completamente diferente descomponiéndose frente a la cámara. Fallo climático. Existe una grabación realmente inquietante tomada dentro de la casa de un hombre y que tiene incluso menos sentido que otros clips similares. En la parte frontal de su vivienda, el día es perfectamente veraniego. Sin embargo, cuando camina hacia el patio trasero, la escena y la estación cambian por completo. Está nevando intensamente. En una sola casa, parecen coexistir dos estaciones al mismo tiempo. El contraste surreal dejó a los espectadores atrapados entre la incredulidad y la fascinación, como si el hogar de este hombre estuviera ubicado justo en el límite entre dos mundos diferentes. Antes de continuar, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Millones de gusanos de seda. Un fenómeno animal verdaderamente extraño ocurrió en China el 21 de agosto de 2025, cuando millones de gusanos de seda aparecieron en medio del bosque. Lo que inquietó a la gente
no fue solo la enorme cantidad, sino el hecho de que se encontraran dispersos al azar en plena naturaleza. Los gusanos de seda normalmente se crían en granjas de países del sudeste asiático, como China, para la producción de seda. No viven en estado salvaje, y mucho menos en enjambres tan masivos como este. La persona local que registró el incidente lo reportó a la Asociación China de Conservación de la Vida Silvestre, pero hasta ahora no han podido identificar la causa detrás de este extraño suceso. Fenómeno de la nieve dividida. En este video se observa una intensa nevada cayendo desde el cielo, pero únicamente sobre un lado del puente. El lado opuesto permanece totalmente despejado, sin que un solo copo llegue a tocar el aire. La escena parece partida en dos, como si una barrera invisible separara por completo las condiciones climáticas. Un lado cubierto por un ambiente invernal y el otro, sorprendentemente intacto. La línea que divide ambas mitades es tan precisa y tan abrupta que el momento luce casi antinatural, más parecido a una falla digital que a un fenómeno real de la naturaleza. Extraña figura en los cielos. En pleno día, sobre Minsk, Bielorrusia, varias personas observaron algo en el cielo que parecía un gigantesco calamar. Su oscuro cuerpo se desplazaba lentamente sobre la ciudad, moviéndose con una gracia extraña y fluida, como si una criatura del mar hubiera escapado misteriosamente hacia el aire. La figura se deslizaba en silencio, dejando a quienes la presenciaron completamente desconcertados. Nadie pudo explicar qué era, pero esta extraña aparición sigue siendo una de las capturas más inusuales jamás registradas en los cielos de la ciudad. Río en Perú se tiñe de rojo. El 4 de febrero de 2025, algo inquietante quedó captado en cámara en Lima, Perú. El río Rímac, una de las fuentes de agua más importantes del país, se tiñó de repente de un rojo impactante. Desde lo alto, el ancho cauce parecía haber sido manchado, fluyendo carmesí a través del corazón de la ciudad. Multitudes se reunieron en los puentes, mirando hacia abajo con incredulidad. Algunos lo llamaron una maldición, mientras que otros pensaron que se trataba de algún tipo de presagio. El video se difundió rápidamente en línea, mostrando la escena surrealista, mientras todo el río corría teñido de rojo. La experta ambiental, María Angélica Villisante, trató de calmar los temores, explicando que el fenómeno probablemente se debía a contaminantes vertidos en el agua. Con más de 30 minas y cientos de tuberías de desagüe que desembocan en el río, su explicación apunta a residuos industriales filtrándose corriente abajo. Pero aquí es donde la situación se vuelve aún más inquietante. Aunque los expertos sospechaban que los vertidos mineros eran los responsables de la extraña transformación, las autoridades aseguraron a los vecinos que el agua era segura para beber. Una afirmación inquietante que dejó a muchos escépticos después de ver cómo un río entero se tornaba carmesí ante sus propios ojos. Hoja flotando sin explicación. En un lugar no revelado, ocurrió algo que parecía imposible. Una sola hoja quedó suspendida en el aire, sin estar atada a una rama, sin ningún hilo sosteniéndola, simplemente flotando. Una mujer, movida por la curiosidad, extendió la mano y la tomó, pero al soltarla, la hoja permaneció suspendida, como si la gravedad hubiera decidido tomarse el día libre. No había cables, ni trucos visibles, nada que pudiera explicarlo de manera sencilla. Okay, this is crazy. Look. Esta extraña escena dejó a todos debatiendo. ¿Sería una simple ilusión o acaso un fallo en nuestra realidad? Actividad misteriosa en el cielo. Este extraño video grabado en Praga dejó a todo Internet intrigado. Un enorme cubo blanco fue visto rotando lentamente en el cielo, con sus superficies reflectantes brillando bajo la luz del día, mientras permanecía suspendido sobre la ciudad. El cubo se mantuvo visible durante casi 5 minutos, completamente estable y sin parecerse a ninguna aeronave creada por el ser humano, hasta que de pronto desapareció sin dejar rastro. Decenas de testigos lo grabaron desde distintos ángulos, sorprendidos por el enorme tamaño del objeto. Mientras algunos afirmaban que podría tratarse de un dron avanzado o de un proyecto militar secreto, otros insistían en que no existe ninguna nave conocida
capaz de moverse de esa manera. Muchos quedaron con la duda de si realmente habían presenciado algo que no pertenecía a este mundo. Sol apocalíptico en Los Ángeles. Never, ever seen anything like this. I've been living here for 6 years. En Los Ángeles, California, hace algún tiempo el cielo ofreció una escena casi irreal cuando un sol intensamente rojo iluminó toda la ciudad. La atmósfera se tornó completamente carmesí y todo adquirió un tono rojizo, algo totalmente antinatural para los habitantes de LA. Como se trató de un evento tan único e impactante, el video se volvió viral, y esta escena surrealista comenzó a describirse como algo casi apocalíptico. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta visión tan llamativa y perturbadora sigue siendo considerada una sorprendente anomalía natural. Miles de mosquitos en forma de tornado, grabado en un lugar desconocido. Los habitantes fueron testigos de algo que parecía salido de una pesadilla. Una enorme espiral giraba en el cielo, moviéndose igual que un tornado. Pero en lugar de viento y escombros, este embudo estaba vivo, estaba formado completamente por mosquitos. La nube era tan densa que bloqueaba partes de la vista, retorciéndose hacia arriba como si fuera humo. Las personas lo compararon con una escena del fin del mundo, llamándolo un tornado de mosquitos, ya que verlos agrupados en tal cantidad era algo que casi nadie había presenciado antes. Habitación de pesadilla. Todo el baño estaba lleno de lagartijas, y la escena se volvió aún más inquietante cuando el techo apareció en el encuadre, mostrando que el fenómeno iba más allá de lo esperado. ¿Qué podría haber causado un suceso animal tan escalofriante? Según los comentarios, algunos sugieren que la persona podría dedicarse a criar lagartijas, mientras que otros piensan que el clima frío hizo que estos reptiles buscaran un lugar cálido. Sin embargo, nada de eso explica cómo tantas lagartijas tuvieron exactamente la misma idea y terminaron amontonadas en un solo baño. La imagen deja a cualquiera con una sensación de asombro y desconcierto, como si la naturaleza hubiera irrumpido de manera inesperada en el hogar. Misteriosa grabación de CCTV. Este video fue registrado en una granja de Iowa a la 1:33 de la madrugada, cuando ocurrió algo en la propiedad que nadie ha podido explicar. Una de las cámaras de seguridad captó cómo el campo parecía ser alterado por algo que cayó repentinamente sobre él, generando un enorme impacto circular en el centro. La onda expansiva producida por ese golpe hizo que la cosecha circundante desapareciera de inmediato, mientras que otras áreas quedaron completamente arruinadas. Lo más extraño de todo es que en el video no se observa ningún objeto cayendo sobre el campo, ni aparece nada en el punto del impacto. El dueño de la granja, Stuart Turner, aseguró que nunca había visto algo así, lo que llevó a algunos a especular que podría tratarse de la formación de un auténtico círculo de cultivo y que se estaba creando en tiempo real. Coreografía inquietante. Durante una presentación escolar en el escenario, un grupo de estudiantes se movió con una sincronía tan perfecta que el público quedó totalmente atónito. Cada paso, cada gesto, ocurría exactamente al mismo tiempo, como si todos estuvieran siendo controlados por un comando invisible. Al reproducir el video, April se dio cuenta de lo antinatural que se veía todo, como si la realidad hubiera copiado y pegado el mismo movimiento en varias personas. Lo que debía ser una rutina impresionante, terminó generando una sensación de inquietud, como si, por un instante, el espectáculo hubiera entrado en la realidad de la Matrix. Patrón misterioso. Aquí tenemos un misterio extraterrestre que hasta hoy sigue sin resolverse. En 1990, un patrón misterioso comenzó a aparecer en todo el desierto de Oregón. Lo que lo hace aún más enigmático es que se encontró sobre el lecho seco de un lago. Esto ha generado todo tipo de comentarios y especulaciones. Muchas conspiracioncitas aseguran que se trata de la obra de extraterrestres. Incluso oficiales militares que descubrieron el patrón confesaron estar completamente desconcertados. Y hasta el día de hoy, las autoridades no han ofrecido ninguna explicación sobre quién o qué pudo haber creado este enigmático patrón. Peligro cercano. Si estás en el agua y ves esto ocurriendo,
Sal de inmediato. Se trata de un aluvión de sardinas completamente descontroladas. Terminaron acercándose a los bañistas, e incluso muchas quedaron varadas en la playa. Pero, ¿por qué es peligroso? Porque los peces están tratando de escapar de un depredador. Las sardinas siempre se mueven en cardúmenes, así que ver tantas cerca de la orilla solo puede significar una cosa: hay un tiburón hambriento cerca. Por eso, siempre debes estar alerta.